Radio Mexicana, nuestras noticias, presenta. La reforma fiscal 2014 generó más daños. El decreto de beneficios para la frontera. La formalidad de las empresas es una tarea pendiente. La economía americana avanza. La proveeduría maquiladora sigue siendo el gran concentración de pendiente poder de mercado en México. La transparencia gubernamental continúa. No es nada personal. Nada personal. Son solo negocios. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Hola, ¿cómo está? Mi nombre es Alejandro Sandoval, esto es Solo Negocios Radio, transmitiendo en 1300 de amplitud modulada, Radio Mexicana, nuestras noticias, al igual que por internet en Radio Mexicana, nuestras noticias 1300 AM, fanpage en Facebook de nuestra estación de radio y por supuesto en Solo Negocios MX. Y bueno, pues el día de hoy platicamos sobre el tema de gobierno corporativo con la perspectiva de algunos análisis realizados en diferentes artículos de relieve y vinculados al tema. Y bueno, pues el día empezamos con el tema de artículo del Foro de la Facultad de Derecho de Harvard sobre gobierno corporativo, y el título del artículo son los planes, bueno, es una pregunta, ¿son los planes de pago de los directores ejecutivos demasiado iguales? Y bueno, pues este artículo es publicado, un memorándum de diligence elaborado por Will Arnott, subdirector de esta empresa, y Josh Black y Antoinette Giblin. Y bueno, pues básicamente es un informe que examina las tendencias de remuneraciones de directores ejecutivos de las empresas que cotizan en bolsa en el Standard & Poor's 500. Esto en la temporada de representación 2024. Como sabe, bueno, pues estas empresas están obligadas a transparencia en una serie de aspectos financieros, y uno de ellos precisamente son las remuneraciones que giran a su alta dirección. Y entonces lo que busca hacer el análisis es evaluar este contexto. Y bueno, pues ciertamente con los incrementos importantes de las compensaciones de los directores ejecutivos, el apoyo de los inversores a las propuestas de decidir sobre el pago, experimentó una caída marginal en este periodo 2024. La mediana de remuneración otorgada a un director ejecutivo en el Standard & Poor's 500 es de $17.2 millones, lo que representa un aumento del 8.3% respecto a la mediana de 15.9 millones del 2023. Y bueno, pues aquí, digo, hay mil aristas que discutir sobre el tema, ¿no? Los montos pueden destacarse exuberantes, o bien son salarios anualizados, pero a cargo de empresas que tienen pues ciertas condiciones financieras obvias para lograrlo, ¿no? El incremento coincide con el hecho de que el Standard & Poor's 500 generó un rendimiento de 25% a los accionistas en promedio en 2024, tras una ganancia de 24% en 2023. Entonces, esa es la tasa de utilidades promedio de estas empresas, uno. Y pues el, vamos a decir, capitán del barco, como dirían en algunas alusiones, es este director ejecutivo. Y entonces las compensaciones, que no necesariamente salarios, se le pagan en función de sus objetivos cumplidos. Y si se logra, por ejemplo, en el promedio 25%, pues se le brinda esos 17.2 millones de dólares en 2024. Y el aumento de las ganancias es de un punto porcentual entre el 2023 y el 2024. Bueno, el aumento que se logra aquí en el ejercicio de las percepciones ronda más o menos el 1.3 millones de dólares más. Obviamente no son datos comparables de manera directa. Uno es una utilidad que encuadra también no solo acciones del director, sino también las condiciones del mercado. Y dos, el aumento de los subordinados, aun cuando no sean empleados propiamente, sino, por ejemplo, vamos a pensar, puesto que tiene únicamente percepciones como un comisionista, ¿no? Por lo que vende efectivamente. Bueno, el director no tiene esas condiciones, seguramente tiene una
percepción base y luego alguna de productividad o algunas métricas de productividad. Pero el incremento, pues primero se compara en dólares. No hay información aquí en el artículo de si son comparados reales, o sea, si ya tiene ajuste inflacionario o no. Se asume que no. El incremento es de 8.3% en el año y pues a eso le tendrían que descontar algún grado de deflactor. El tradicional es la inflación. Yo estoy en contra de eso. La mayoría de estas empresas pudieran ser algunas, no, no es cierto, no son la mayoría, algunas pudieran estar vinculadas a la operación de tipo cadena productiva y otras al consumidor. Entonces habrá que ver en cada una cuál es el ajuste adecuado a aplicar, ¿no? Aunque la tradición, incluso en bolsa, es usar inflación. Pero bueno, el punto es que pues, hay una mejora, ¿no? Y esa mejora se presume a partir de la mejora en los rendimientos. Ahora, el apoyo promedio para las propuestas de esta perspectiva de decir sobre el pago, de hablar sobre el pago por parte de el Consejo de Administración, en la primera mitad de 2025 fue el 89.3%, una ligera disminución respecto al 89.4% que se apoyó registrado en el mismo periodo del año anterior. Según los expertos, el apoyo constante a pesar del aumento en salarios se atribuye a las prácticas de diseño de planes de remuneración que alinean el pago con el rendimiento, tendencia que se espera sea aún más crítica en el futuro. Obviamente, este año, por ejemplo, seguramente tendrá condiciones de mercado erráticas que si bien, según los reportes parciales del año, han resultado positivos los resultados de las empresas, pues lo cierto es que, vamos, el simple hecho, pensemos de que en marzo se hicieron sobrecompras de inventarios para evitar la amenaza o disminuir el riesgo de la amenaza arancelaria del 1 de abril en Estados Unidos, y luego ya de abril a junio no hubo grandes compras de esos inventarios, precisamente por ya tenerlos comprados, pues eso genera un movimiento errático en la tendencia de estabilidad presunta que se desearía en el proceso de erogaciones de la empresa. Y bueno, quizá de un trimestre a otro las cosas se estabilicen, pues no haya gran tema, pero si no se estabiliza y si las ventas se acotan, si el consumo de los estadounidenses también tiene esta posición errática, si empieza a haber alguna temática, por ejemplo, en empresas financieras de impago, sobre todo bancos, en préstamos al crédito, al consumo, pues puede tener algunas implicaciones de que no necesariamente vaya a haber un cierre del año vinculado a una mejor rentabilidad respecto al año 2024. Y entonces aquí el tema sería, si los acuerdos fueron sobre la base de alinear estas percepciones a la alta dirección relativo a los rendimientos, pues podría haber minusvalías eventualmente. Claro, una minusvalía de alguien que recibe 15 millones de dólares al año, pues realmente no tiene un gran problema como principio, ¿no? En términos de supervivencia. Pero lo cierto es que, pues una perspectiva del subordinado, el nivel que sea, siempre será incrementar, ¿no? Su percepción. Que si también otra de las aristas puede discutirse, hoy es muy inequitativo lo que ganan ellos frente a lo que ganan en sus escalas los empleados de esa empresa, pues bueno, ese es otro tema que tendrá otra arista de discusión. Pero aquí estamos propiamente en la fórmula de decisión de este tipo de temas por parte del Consejo de Administración. Una de las principales conclusiones es que los planes de remuneración a menudo usan métricas de rendimiento similares. Aunque en una mezcla diversa de métricas podría parecer beneficiosa, el informe sugiere que un conjunto de métricas excesivamente complejo puede ser confuso tanto en las empresas como en los inversores, lo que lleva a un enfoque de un número menor de métricas sea más fácil de entender. Y a ver, aquí, por ejemplo, el Consejo de Administración, presuntamente, sobre todo en empresas que cotizan en bolsa, pudiera estar estrechamente vinculado al uso de un comité de compensaciones que precisamente haga estos análisis y aporte estas métricas. Y entonces aquí plantean que quizás sea mejor fijar criterios de métricas más complejos, en donde no se trate igual a una empresa, por ejemplo, que vende a consumidores en una tienda de menudeo, o que vende a consumidores en una tienda de mayoreo, o que vende servicios físicos, o que vende servicios electrónicos. Bueno, servicios físicos suena absurdo, pero físicamente instalados o procesados, ¿no? Y una que vende servicios electrónicos, ¿verdad? O una manufacturera o cualquier otra empresa que esté en la cadena productiva. O sea, tienen diferentes condiciones como para que el planteamiento de compensaciones sea igual en todas, que es más o menos lo que está criticando el artículo. O sea, el procedimiento
de estas métricas, pues debiese ser en un ideal el más adecuado a esta empresa específica de la que estemos hablando. Y entonces en esa lógica, lo que justifica el que no se usen esas métricas más específicas, pues es el hecho de que es confuso. A mí me parece un hecho demasiado simplista y que tendría mejor mérito por los ánimos de estas palabras raras que algunos usan como la justicia, de dar una asignación de compensaciones más adecuada al directivo de una empresa con ciertas condiciones de mercado frente al directivo de otra empresa con otras condiciones de mercado. Entonces, en esa lógica, el planteamiento de justificación a mí me parece que no es el correcto y que pues debería de trabajarse en todo caso en la mejor comunicación para que las métricas más complejas sean mejor entendidas por los receptores y decisores, como pueden ser los inversionistas y accionistas, o incluso el Consejo de Administración, que es el que toma la decisión de las compensaciones. Puntos conclusivos: las remuneraciones de los directores ejecutivos de las empresas del Standard & Poor's 500 continuó aumentando en 2024 hacia la mediana de 7.2 millones de dólares anuales. El apoyo de los inversores a las propuestas Say on Pay, o decir sobre el pago, se mantuvo alto con solo un declive marginal a pesar de los aumentos salariales. Los planes de remuneración se centran cada vez más en alinear el pago al rendimiento, lo que se considera un factor clave para mantener el apoyo. Que como sea cual sea la métrica, o sea, si me das más a ganar, te pago más, tiene una cierta más lógica a ese nivel empresarial. Al contrario de un empleado que, no importando el rendimiento de la empresa, incluso si hay pérdidas, de todos modos te voy a pagar, ¿no? Porque la escala incremental de percepciones da pauta para que haya la presunción de riesgo para los altos ingresos frente a los bajos ingresos que no es deseable permearlo, ¿no? Hay una tendencia hacia métricas de rendimiento menos diversas en los planes de pago de los directores ejecutivos, ya que las empresas y los inversores pueden preferir un enfoque más simple y transparente, que es el planteamiento último. O sea, sustituir una por otra. Te doy la percepción quizá a mayor costo de la empresa en función de, por ejemplo, el rendimiento plano, una métrica sencilla de entender, que hacer análisis más profundos, y ante esos análisis más profundos, pues tengamos un contexto más complejo. Vamos a corte, regresamos en un segundo, no se vaya, siga aquí en Solo Negocios. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. 53ª Convención Internacional IMEF, CIEFO 360. El futuro de las finanzas y el liderazgo. En un entorno global desafiante, el rol del CIEFO está cambiando. Ya no basta con dominar las finanzas. Hoy, se espera que los líderes financieros sean estrategas, innovadores y agentes de transformación. La Convención Internacional IMEF 2025 será el espacio donde se reúnen quienes están definiendo el futuro de las finanzas en México y el mundo. Abordaremos cómo los CIEFO enfrentan un contexto de disrupción tecnológica, incertidumbre geopolítica y presión por la sostenibilidad. Hablaremos de inteligencia artificial, automatización, modelos de gobernanza resilientes y liderazgo con visión 360. Todo en un escenario incomparable, Los Cabos, donde la reflexión estratégica se combina con la inspiración del entorno. No puedes faltar. Quiero, merezco, necesito estar ahí. Nos vemos del 19 al 21 de noviembre en la Convención IMEF, CIEFO 360. Regístrate ya en convención.imef.org.mx. Los Cabos te espera. El futuro también. Continuamos en Solo Negocios Radio. Bueno, regresamos al aire, en lo que volvemos a 1300 AM, pues es un tema complejo y podemos retraer esas grandes métricas y determinaciones complejas del nivel de empresas que cotizan en bolsa a empresas más ordinarias. Y en esa lógica, pues el planteamiento
va tras de esas ideas, una equiparación o una búsqueda de simplificar procesos de negociación de las percepciones del directivo, pero contrastar con el escenario propiamente de un grado de, vamos a pensar, compensar rendimiento y no atender tanto complejidades de parametrización. Bueno, estamos al aire ya en 1300 AM. Siguiente artículo también, bueno, también del foro de la Facultad de Derecho de Harvard sobre gobierno corporativo, reforzar la ética y supervisión en el gobierno corporativo, elementos esenciales para las empresas públicas. Es un tema también para empresas en bolsa y este es presentado por un memorándum de Morgan Lewis, elaborado por Amy Chu y Leland Benton, socias de Morgan Lewis and Bacchus. Dice, en un entorno de mayor escrutinio público y crecientes expectativas de aplicación de ley, contar con ética corporativa sólida y marcos de supervisión se ha convertido en una necesidad estratégica para las empresas públicas. Empresas públicas referidas a las que cotizan en bolsa, obviamente. Los programas de cumplimiento eficaz ya no son solo ejercicios de procedimientos, sino herramientas esenciales para gestionar el riesgo, proteger la reputación y satisfacer las demandas de los reguladores, inversores y otras partes interesadas. El informe explora los elementos fundamentales de gobierno ético para las empresas públicas, incluyendo programas de cumplimiento, estructuras de supervisión y gobierno, códigos de ética, mecanismos de denuncia, investigaciones internas y el área compleja de extensiones y divulgaciones de códigos. El documento enfatiza que el cumplimiento sigue siendo un pilar central del gobierno corporativo en contraposición a cualquier especulación sobre la fatiga regulatoria. Y aquí concateno a ciertos temas. A ver, el artículo lo que está analizando es cómo el proceso de una implantación de criterios éticos, no solo emitir un código de ética, sino tener eficaz y cumplido un código de ética, van paralelo con programas de cumplimiento, que son temas, por ejemplo, de cumplimiento legal, así como de cumplimiento de proyecciones, cumplimiento de normas de tipo certificaciones, etcétera. ¿Cuáles son las estructuras de supervisión y gobierno que ejerce el Consejo de Administración? Por ejemplo, los comités que asignan para las tareas de soporte. ¿Cuál es el código de ética? Si hay mecanismos internos de denuncia ante irregularidades del código de ética, investigaciones internas, exenciones y divulgaciones. Bueno, primero, el artículo primariamente plantea la idea sobre ética y entonces en mucho es menester señalar que aquí ya se tiene entendido, no es un instrumento de buena voluntad y punto, y que lo escribes y lo pones ahí muy bonito en un cuadro, en un cuadernillo distribuido en la empresa, sino es un orden normativo imponible adentro de la empresa. No vienen imposiciones de fuera, esas son las leyes, y el programa de cumplimiento lo tiene que supervisar, y el abogado de la empresa y todos los agentes económicos tienen que cumplir las leyes, pero ese es otro tema. El tema es el código de ética. ¿Cuál es y si en verdad son normas jurídicas imponibles, internalizadas, claro? Y si hay un mecanismo de supervisión a través del cual se pueda ponderar precisamente esa imponibilidad y el cumplimiento. Y entonces, pues es construir un sistema normativo pleno, ¿no? O sea, si en términos teóricos sencillos o básicos de derecho, una norma se construye con elementos lógicos como si tú quieres X, A, vamos a decir, debes cumplir, tu obligación es B, y si no, entonces se te aplicará la consecuencia C, que es, digamos, la sanción. Y entonces el código de ética no puede decir nada más, pues aquí somos muy honrados, sino si no hay honradez, entonces la sanción es tal. Y si hay acoso, la sanción es tal. Y si hay, no sé, lo que sea que encuadre en el código de ética, ¿no? Y entonces esas sanciones, de nueva cuenta, tampoco deben de quedar nada más escritas y punto. Tienen que aplicarse. Y tienen que aplicarse a todos los sujetos aplicables correspondientes. Claro, no es igual lo que le puedas aplicar en un criterio, por ejemplo, de pues, el manejo financiero y la transparencia por la dirección financiera y su personal, que el área, pues no sé, de recursos humanos, que no tiene que ver con esos elementos de finanzas como principio, ¿no? Entonces, pues obviamente todos los sujetos del área de finanzas tendrán una mayor obligación respecto a ese criterio que los de recursos humanos, en mi ejemplo
muy simplista, ¿no? En esa lógica, entonces, pues el código de ética se presumiría, tendría que ser un instrumento, como le digo, normativo imponible internamente y tiene que tener mecanismos de denuncia, ¿no? O sea, si alguien, si se acusa y se sanciona la corrupción y alguien detecta que alguien está ejerciendo actos de corrupción, tiene que haber un mecanismo de denuncia adecuado. ¿Cuál puede ser adecuado? No lo sé. O sea, depende de la cultura, de las condiciones y de las circunstancias, de la dimensión y demás. Pero, por ejemplo, si estamos hablando de una empresa que tiene la suficiencia de tamaño, pues pudiera tener una empresa tercera, una empresa contratada, incluso ajena a la propia, para recibir las denuncias y filtrarlas y hacerlo de manera anónima y ejercer las investigaciones conducentes adentro de la empresa de una manera asertiva y entonces llegar a determinaciones, ¿no? Adecuadas de si sanciono, si hay mecanismos de exención, si hay tarjetas amarillas, ¿no? Te amonesto, pero no te sanciono de manera plena, o te sanciono parcialmente, o ya procede un despido completo, incluso un procesamiento de orden penal, etcétera, ¿no? Si hay transgresiones legales, por supuesto. ¿Y cuáles son los mecanismos de divulgación de estos códigos? O sea, ¿cómo lo doy a conocer? Bueno, pues yo obviamente si contrato a un empleado, le firmo su contrato y el ideal es que yo le narre las obligaciones que en ese contrato está firmando. Y esto es algo que yo sé que tradicionalmente a los empresarios no les gusta hacer en la generalidad del concepto. O sea, firma el contrato si acaso y punto, o es verbal y esas son tus órdenes y ya. Y el no dejar documentado, claro y transparente las reglas del juego provoca incertidumbre, provoca un contexto donde precisamente trae como resultado pues irregularidades, incumplimientos y un futuro no halagüeño para la institución. Y entonces la transparencia de las obligaciones entre las partes, por ejemplo, supra-subordinado, es fundamental para que las cosas funcionen de mejor forma, ¿no? Bueno, lo mismo implicaría el código de ética. O sea, estamos hablando, en mi ejemplo, de un ¿cómo se llama? Contrato laboral, quizá un reglamento interior de trabajo u otro instrumento de orden laboral, como las comisiones de seguridad de higiene, de capacitación y adiestramiento, de PTU, etcétera, pues giran sus minutas y sus acciones, se convierten en órdenes a la relación laboral. Y entonces, pues queda claro que la transparencia ante esos procedimientos es idónea. Bueno, esa misma transparencia es la que está aduciendo la implantación de un código de ética. No por el tema laboral, puede ser aplicable a proveedores o a clientes o a los socios, etcétera. Pero ciertamente es un instrumento que no solo debe construirse y dejarse ahí, sino debe de ser aplicable. Y para ser aplicable hay que publicarlo. Es la misma lógica de la necesidad de que publique en el Diario Oficial de la Federación y no en Twitter una ordenanza gubernamental, ¿no? Por ejemplo, o lo que corresponda. Y entonces, pues digo, ahí tienes un ejemplo de la necesidad de extraer estas prácticas gubernamentales a la empresa. Quieres imponer la norma, quieres que todos cumplan el código de ética, por lo tanto, pues tienes que publicarlo adecuadamente. El informe destaca la importancia del Consejo de Administración y sus comités en proporcionar una supervisión eficaz. ¿Quién tiene la tarea de la implantación de ese código de ética? Pues el Consejo de Administración es el responsable en última instancia, ¿no? Y entonces, en particular, los comités de autoría y cumplimiento, pues son los que más tienen esa carga, ¿no? de trabajo dentro del Consejo de Administración, si existe, ¿no? Si es una empresa más chica y no tiene comités, pues bueno, son los consejeros, pero si sí tienen los comités, empezando por el de auditoría y cumplimiento, bueno, auditoría es uno y cumplimiento es otro, en las mejores prácticas de los códigos diversos, pero bueno, tienen esas tareas de supervisar que se cumplan esos aspectos. La responsabilidad clave es establecer un fuerte tono desde la cima, o sea, la orden viene de arriba, para fomentar una cultura de ética. O sea, no es, pues el supervisor de tu línea de producción te dice, oye, tienes que actuar de esta manera éticamente. Sí, no hay problema. No, es una ordenanza desde la estructura de mayor dimensión en la empresa, el Consejo de Administración. Sí, encima está la Asamblea de Socios, pero en una empresa que cotiza en bolsa, pues es algo etéreo casi. Entonces, realmente estamos hablando del Consejo de Administración como el ente de mayor responsabilidad e imponibilidad en la empresa. Y entonces de esta manera se fomenta esa cultura, se alienta a los directores a recibir actualizaciones periódicas, exhaustivas, sobre cuáles son los riesgos de cumplir o no,
y la eficacia del programa. Un código de ética bien diseñado se presenta como un componente crucial de la infraestructura de cumplimiento de una empresa. Debe definir claramente los estándares éticos de la compañía y estar adaptado a sus actividades comerciales específicas. El código debe abordar áreas clave como conflictos de interés, oportunidades corporativas y el uso de información privilegiada, y debe ser revisado y actualizado periódicamente para reflejar los cambios en los panoramas empresariales y regulatorios. Establecer mecanismos de denuncia sólidos es vital para crear un entorno transparente. No pueden estar los consejeros de administración en todos lados, por lo tanto, pues en los que corresponda, pero con mecanismos de denuncia, pues hay forma de extender la aplicación de la norma ética. Esto incluye proporcionar canales múltiples para que los empleados o subordinados o quien competa, porque de nuevo puede ir proveedores o lo que sea, pues puedan tener una línea ética confidencial. El informe subraya que un sistema para investigación oportuna y consistente de los problemas reportados es esencial para demostrar el compromiso de la empresa con sus principios éticos, ¿no? O sea, que sí pase algo. No denuncié y pues ya, ahí se quedó en el mundo, ¿no? O sea, que sí pase algo. Una investigación. Puede que no haya sanción, pero ciertamente la investigación. Los requisitos de divulgación son específicos, incluyendo una breve descripción del motivo de exención que se puede hacer a través de un formulario determinado en un comunicado de prensa o publicación en el sitio de internet de la empresa, sujeto a requisitos de retención específicos, cierta información que se va a divulgar. Puntos conclusivos, entonces. Los programas de cumplimiento efectivo ya no son solo requisitos regulatorios, sino activos estratégicos para gestionar riesgos y proteger la reputación. El Consejo de Administración y sus comités desempeñan un papel fundamental en el gobierno al establecer el tono ético y supervisar activamente los programas de cumplimiento. Un código de ética bien diseñado y revisado periódicamente es fundamental para la infraestructura de ética de la empresa. Las empresas deben proporcionar mecanismos de denuncia múltiples y accesibles y garantizar la investigación consistente de todas las preocupaciones reportadas. Las exenciones al código de ética para el personal clave están permitidas, pero requieren estricto cumplimiento de ciertos requisitos de divulgación. ¿Por qué a fulano, a sutano, sí se le permite ciertos alcances, ¿no? Y tienen que ser sensatos. No sé, por ejemplo, en días recientes se hablaba de una empresa europea que fue despedido el director ejecutivo por tener relación íntima, no ocasional, sino una estable, con una empleada subordinada. Y bueno, pues lo de Coldplay, ¿no? Y estas cosas. Bueno, ¿hay un código de ética que imponga esos criterios o es algo que se sacan de la manga? Esa es la pregunta en concreto. ¿El código de ética lo contempla o hay una violación normativa? Y en mi saber, en México la Ley Federal del Trabajo no tiene nada en el 47 de las causales de rescisión laboral a favor del patrón, que tenga que ver eso. Sin embargo, no es lo más conveniente que la empresa haya relaciones, sobre todo de super y subordinados, porque luego puede haber sesgos o temas de preferencia. Entonces, en esa lógica, pues algún cierto alcance cabe discutir al respecto. Bueno, en esencia, pues son los puntos. Voy a corte, no se vaya, siga aquí en Solo Negocios. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Nuestro trabajo consistió en un análisis geoespacial para identificar los niveles de inclusión financiera a nivel municipal en todo el país. Creo que la experiencia es muy grande, sobre todo porque podemos llevar a cabo el equilibrio en la rigurosidad del método científico en una investigación, como también generar nuevas ideas para que esto beneficie a la sociedad. El participar en este tipo de premios me ha acercado un poquito más a la comunidad de investigación, también saber las necesidades también por el ámbito empresarial y también el gubernamental, es decir, que la investigación tenga también resultados que ayuden a estos sectores para poder tomar decisiones.
53ª Convención Internacional IMEF, CIEFO 360. El futuro de las finanzas y el liderazgo. En un entorno global desafiante, el rol del CIEFO está cambiando. Ya no basta con dominar las finanzas. Hoy, se espera que los líderes financieros sean estrategas, innovadores y agentes de transformación. La Convención Internacional IMEF 2025 será el espacio donde se reúnen quienes están definiendo el futuro de las finanzas en México y el mundo. Abordaremos cómo los CIEFO enfrentan un contexto de disrupción tecnológica, incertidumbre geopolítica y presión por la sostenibilidad. Hablaremos de inteligencia artificial, automatización, modelos de gobernanza resilientes y liderazgo con visión 360. Todo en un escenario incomparable, Los Cabos, donde la reflexión estratégica se combina con la inspiración del entorno. No puedes faltar. Quiero, merezco, necesito estar ahí. Nos vemos del 19 al 21 de noviembre en la Convención IMEF, CIEFO 360. Regístrate ya en convención.imef.org.mx. Los Cabos te espera. El futuro también. Continuamos en Solo Negocios Radio. Bien, continuamos en Solo Negocios Radio y estamos hacia el tercer artículo, ¿no?, que vamos a analizar. En este caso, permítame quitar esta cosa. Ahí se queda. Bueno, en este caso, entonces, el alcance del artículo señala cómo están cambiando las juntas de accionistas. Ya hay varios temas al respecto y hay uno muy importante que vamos a hacer un análisis más profundo que acaba de emitir la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE. Y este artículo es, digamos, una lectura somera de ese documento de recomendaciones y mejores prácticas de gobierno corporativo que emite la OCDE. El tema puede ser que cambie un poco la interpretación de cómo se ha leído por estos autores y el documento original, pero ya daremos cuenta de ese principal. Pero habla de las juntas de accionistas, ¿no? Y entonces, ¿cómo cambian estas juntas? Este artículo es del memorándum de la OCDE de Tiziana Londero, analista de políticas, y Daniel Blum, de la Unidad de Gobierno Corporativo de la OCDE. Y entonces el documento resume un nuevo informe de esta organización que examina la evolución de las juntas de accionistas en 50 economías. Sigue siendo tema de análisis de empresas que cotizan en bolsa, pero no es un tema de empresas que cotizan en bolsa nada más en Estados Unidos, como los otros estudios más locales, ¿no? Este es un tema de empresas que cotizan en bolsa en 50 países. Y señala, en un contexto de transformación digital y expectativas cambiantes de los accionistas, la naturaleza cambiante de las reuniones tiene implicaciones significativas en el ejercicio del gobierno corporativo y la participación de estos accionistas. Si bien los grandes inversores institucionales se relacionan con las empresas durante todo el año, las juntas generales anuales, la asamblea de accionistas, siguen siendo un lugar principal para que muchos inversores influyan en el comportamiento corporativo en temas clave como la remuneración de ejecutivos, políticas de sostenibilidad y ética. Y entonces, el tema se adscribe para las políticas ASG. Ojo, hay muchos más temas y quizá de mayor relieve en el ejercicio ordinario de una asamblea de socios. Nada más el hecho de cambiar de mercados, ¿no? O decidir emitir un nuevo modelo de celular o yo qué sé, lo que haga la empresa. Pero en el contexto y la coyuntura de lo que se vive con respecto a ciertas políticas públicas de ciertos países y las quejas de ciertos grupos empresariales sobre, por ejemplo, las obligaciones de reporteo alrededor de políticas ASG y estas críticas al mundo woke y no sé qué tantas distorsiones se formulan, pues el artículo de la OCDE y este resumen viene más bien a destacar qué posiciones hay al respecto en los grupos de accionistas en las 50 jurisdicciones que analizan. El informe destaca que las reuniones virtuales e híbridas se han vuelto más comunes. O sea, ya el tema de presencial
no es común. Hay algunas películas que ilustran cómo son una asamblea. Pues sí, es como un teatro y van muchos accionistas y opinan sobre las macrodecisiones que plantea el presidente del Consejo de Administración y los diferentes funcionarios que presentan. Y la gran mayoría de los accionistas que compran una acción allí en alguna página de internet para estos propósitos, pues bueno, al final del día son, vamos a decirlo, representados, ¿no? Con los poderes, los proxies famosos. Pero los accionistas institucionales, por ejemplo, los líderes de fondos de inversión, pues sí van a influir. Y entonces muchos de ellos son los que realmente no por orden legal, sino por orden de la determinación del fondo que cumplen los objetivos de sus inversionistas, pues van y exigen esas políticas ASG. Entonces, esto trata de cómo se llevan esas reuniones. Primero, tema virtual híbrido. México, ¿ya se puede? Claro, pero tienes que hacer cambios estatutarios. No porque la ley de sociedades mercantiles haya cambiado, e incluso la asimilación que podemos hacer a asociaciones civiles haya quedado incluso en estatutos, quiere decir que ya se puede llevar a cabo una sesión de Zoom y ya vale. No, ojo, hay que plantar criterios de identidad de los participantes. O sea, si yo cité a 3 personas socios en esta asamblea de socios de 4, o sea, yo y esos 3, pues entonces tengo que tener un mecanismo de identidad de los 4. Tengo que tener un mecanismo de que firmen los acuerdos, de que firmen la asistencia. Recordemos que una determinación de una asamblea anual de socios se protocoliza y entonces ante ello hay que plantear una serie de aspectos legales. Si yo voy con una acta de asamblea al notario para protocolizar que dice fue virtual y luego me firmaron autógrafamente, hay algo muy raro y muy probablemente el notario me la bote y no me permita la protocolización. Entonces tiene que cumplir normatividades, adecuar estatutos, comprar los servicios tecnológicos necesarios para la validación no solo de la licencia de Zoom, sino de identidad. Digo, por ejemplo, en esta sesión de Zoom, aquí abajo dice mi nombre, pero pues es algo que yo manualmente le pongo. O sea, quién sabe si soy Alejandro Sandor Murillo, cómo se puede cotejar. Y digo, si tengo 4 socios, pues no importa, pero si tengo 100 socios y vendo en la bolsa y tengo 1 millón de socios, pues entonces sí es un problema, ¿verdad? Tengo que tener mecanismos de identidad. Y luego 2, la firma, lo mismo, tengo que tener mecanismos de firma adecuados. Entonces, esto de las reuniones virtuales e híbridas es una tendencia, pero en México tenemos que adscribir criterios normativos adecuados para validarlas adecuadamente a su vez. Esos formatos digitales permiten participación de socios accionistas por barreras geográficas, ¿no? O sea, me conecto, punto. Hoy es de madrugada, pues me conecto a la madrugada. Digo, tengo interés financiero, ¿no? También introduce nuevos desafíos en función a la votación, las preguntas y respuestas, la participación de los accionistas. No es lo mismo estar en una sesión presencial y la gente levante la mano y se le da la palabra y pregunta, a estar en una sesión virtual en la que levantas la mano y nadie te peló porque no sabes poner la manita en el Zoom o no sabes quitar el mute de tu micrófono o lo que sea, ¿verdad? O sea, hay retos evolutivos. Se hackeó la sesión y alguien entró irregularmente, lo que sea. Todo esto requiere fortalecimiento de la estructura normativa del entorno digital y esto en línea de los principios de gobierno corporativo. Un hallazgo clave dentro de otro tema es el equilibrio de los derechos de los accionistas con la eficiencia corporativa. El documento discute diferentes enfoques para este equilibrio que van desde marcos estrictamente regulados como en Turquía hasta modelos que permiten una mayor discreción de la empresa como en Holanda. El informe proporciona orientación sobre estos diversos enfoques y señala que existe un cierto nivel de convergencia en algunas áreas, mientras que en mayor armonización podría ser deseable otras. Ahora, el punto en concreto, desde mi punto de vista, es que si no hay ley imponible, debe como mínimo haber algún cierto criterio de norma interna, ¿no? O sea, Turquía regula la posición de equilibrio de derechos de los accionistas. No sé, accionistas, vamos a decir, de tipo, de los que son fundadores, o de los institucionales, o de los de la familia, y luego los otros minoritarios, y hay acciones preferentes y acciones no preferentes y demás, ¿no? Bueno, la pregunta es si en el caso concreto, pues estamos en un escenario de contexto de cumplimiento a esa armonización. Por ejemplo, por la letra de lo que dice el artículo, entendería que Turquía es mucho más astringente en esos criterios y Holanda es más flexible. ¿Cómo es México? En mi opinión, más flexible también. Y además, no en empresas que cotizan en bolsa, sino además en empresas que no cotizan en bolsa,
pues la flexibilidad es mayor. Bueno, ¿cómo lo regulamos? ¿Cómo le damos pie al accionista minoritario de que tenga la palabra, ¿no? Esa es la pregunta en el contexto. Y lo ideal es hacer una regulación adecuada al respecto para no tener sorpresas irregulares. Bueno, en última instancia, el panorama de la evolución de las juntas de accionistas tendrá un impacto significativo en la calidad futura del gobierno corporativo. Temas como las condiciones para convocar reuniones, cómo me convocas, cómo me meto, en qué link. Cada ratito te preguntas, ¿dónde está el link, no? Los marcos para la votación. Voto levantando la mano o con un botoncito ahí de un monito que salga en el Zoom. No, quizá tenga que haber aparte paralelo un aplicativo o hay softwares ya con el aplicativo incluido que traiga mi firma electrónica y le pique el botón y diga, sí, Alejandro ya confirmó y está validado su firma electrónica de que está de acuerdo en el procedimiento. Eso sería un ideal. ¿Cuánto cuesta hacer eso, no? Eso es una pregunta relevante. Otro de los temas, la capacidad de los accionistas para ejercer sus derechos de manera efectiva, aún remotamente. Levantar la mano, cuestionar, recibir los documentos previos a la Junta, durante la Junta, la clarificación, etcétera. ¿Qué documentos vamos a discutir? Valídame los estados financieros. Oye, ¿pero cuáles? Pues ahí se los mandé. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Dónde está validado que yo los recibí? Somos 1 millón de accionistas, ¿cómo lo voy a hacer para esas métricas, no? Bueno, puntos conclusivos. Las juntas de accionistas evolucionan en la transformación digital y expectativas cambiantes, con implicaciones importantes para el gobierno corporativo. Los formatos de la reunión virtual e híbrido están volviendo más generalizados, pero requieren marcos regulatorios sólidos, sobre todo internalizados, y los derechos de accionistas. El informe enfatiza la necesidad de equilibrio de la participación y derechos de los accionistas con eficiencia operativa de las empresas. Se necesita atención continua en temas clave de gobernanza, como los marcos de votación virtual, la capacidad de accionistas para participar de manera efectiva en los entornos remotos. Es fundamental. Y hoy, en este momento en que después de la pandemia aprendimos todos a aplicar el Zoom y a usarlo, y aquí estoy en Zoom, pues la pregunta es, ¿lo tenemos regulado? Vamos, esta reunión es pública, se transmite públicamente, o sea, tanto por la línea que marca la estación de radio como la retransmisión a redes sociales. Pero la pregunta en concreto es, si tenemos una sesión de accionistas que no queremos que el mundo se entere, sino las accionistas, pues, ¿cómo le hago para concatenarlo, no? Por ejemplo, el aplicativo aquí de Zoom tiene una herramienta básica que es bloquear la sesión. No permitiría que nadie entre a esta sesión más que los que yo haya autorizado, ¿no? Y una vez que ya entraron, ya no se pueden entrar nuevos. O poner una sala de espera para yo ponderar si la persona que está buscando entrar, pues, pueda participar o no. Digo, son cosas súper sencillas, pero como mínimo, para no darle pauta de filtros de información, sobre todo una empresa privada que requiere confidencialidad en el manejo de su información. Entonces, regulación, uso de tecnologías adecuadas. Ese es el proceso correspondiente al que hago alusión y que deriva de este extraordinario artículo que profundizaremos en el análisis, sobre todo para construir dictámenes correspondientes, ¿no? En ese alcance, pues, es temática fundamental ponderar esas limitantes y destacar y descubrir cuáles son los mejores prácticas que se pudieran desarrollar para la empresa. ¿Qué dimensión de empresa? ¿Cuánto cuesta? Hay softwares, he estado cotizando algunos para propósitos de ciertos clientes y hay softwares pues, que cobran por firma, ¿no? Y entonces, ¿cuántas firmas voy a necesitar? Quizá nada más la asistencia y un mecanismo de votación más transparente. Hay softwares que pueden hacer la videoconferencia como esta, pero con mayor asertividad en términos de la identidad. ¿Por qué? Porque yo le di una cuenta de correo a alguien y esa cuenta de correo lo autenticó, ¿no? O sea, tú, accionista, compraste tu acción, ok, ya eres accionista, aquí está tu cuenta de correo exclusiva para el acceso a la información correspondiente como accionista. Y entonces tienes acceso a esta plataforma de videoconferencia. Y solo tú autenticándote tú con doble factor, por ejemplo, autenticidad o tomarte una foto, una huella digital o lo que sea, en la computadora, en el celular, puedes entrar. Oye, hay reglas. No puedes estar en un lugar público. Vamos a hacer la sesión en un restaurante y atrás están todos los competidores, ¿no? Hay reglas. También hay maneras jurídicas ante una deslealtad de ese tamaño, pues de voltear a ver y sancionar al accionista correspondiente, ¿no? Expulsarlo, por ejemplo. Pero, bueno, esos son otros temas. El punto es que regulaciones. Y luego, ¿cómo se va a hacer llegar la información? ¿Cuál información? Esa siempre se ha preguntado. Le doy información completa. Por ejemplo, los accionistas de las refresqueras más grandes del planeta no le dan la fórmula a sus accionistas del refresco, ¿no?
son temas que controla el Consejo de Administración por protocolos de confidencialidad, pero le dan la información financiera necesaria para que tome sus decisiones en la asamblea. Y entonces, ¿qué información le voy a filtrar y de qué manera se la voy a hacer llegar? Es funcional esta plataforma que utilizo para mandársela por correo, se la mando por nube, se la mando por mensajería, se la mando por mensajería del tipo que lees el mensaje y luego se autodestruye, casi como Mission Impossible. O sea, ¿cuál es la mecánica adecuada, ¿no? Esas son las preguntas que tiene que responder esta implementación. O sea, que no quede nada más en el Zoom, ese es el punto, que quede en un mecanismo que eleve la certidumbre. Oye, ¿no hay certidumbre plena? Claro, no la hay. No hay infranqueabilidad en el universo. Puede también en una junta presencial meterse y escabullirse a alguien tener una grabadora, yo qué sé. O sea, no hay infranqueabilidad en ningún proceso, pero entre más certidumbre brinde, pues es más ideal. Bueno, me mandan a corte, regreso en segundos, no se vaya, siga aquí en Solo Negocios. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. 53ª Convención Internacional IMEF, CIEFO 360. El futuro de las finanzas y el liderazgo. En un entorno global desafiante, el rol del CIEFO está cambiando. Ya no basta con dominar las finanzas. Hoy, se espera que los líderes financieros sean estrategas, innovadores y agentes de transformación. La Convención Internacional IMEF 2025 será el espacio donde se reúnen quienes están definiendo el futuro de las finanzas en México y el mundo. Abordaremos cómo los CIEFO enfrentan un contexto de disrupción tecnológica, incertidumbre geopolítica y presión por la sostenibilidad. Hablaremos de inteligencia artificial, automatización, modelos de gobernanza resilientes y liderazgo con visión 360. Todo en un escenario incomparable, Los Cabos, donde la reflexión estratégica se combina con la inspiración del entorno. No puedes faltar. Quiero, merezco, necesito estar ahí. Nos vemos del 19 al 21 de noviembre en la convención IMEF, CIEFO 360. Regístrate ya en convención.imef.org.mx. Los Cabos te espera. El futuro también. Continuamos en Solo Negocios Radio. Estamos regresando al aire 1300 AM y vamos al último artículo, ¿no? Esta es una investigación, digo, el título queda Research Roundup. Tiene un título más extenso, ¿no? Que es un análisis de interacción de los directivos en la empresa. Entonces, una colección de hallazgos de investigaciones académicas y consultorías destinados para ayudar a las organizaciones a tomar decisiones informadas. Este artículo lo hacen editores del Harvard Business Review, no es del otro de Harvard, ¿no? Entonces es diferente. Y son varios temas, incluyendo, por ejemplo, liderazgo efectivo, cómo se lideran las empresas, ¿no? El compromiso del cliente, el impacto de la inteligencia artificial generativa en la fuerza laboral, la percepción de la cultura organizacional. Los hallazgos son una adaptación de la edición arbitrada de ese artículo correspondiente. Y el estudio realizado por Diego Villalpando y otros compañeros sobre 690 sucesiones de directores ejecutivos en firmas de Standard & Poor's 500 entre 2005 y 2019. Es una investigación académica profunda, un artículo arbitrado del que aquí se presenta un resumen, ¿no? Bueno, se encontró que los directores ejecutivos que comenzaron en su cargo en los primeros 10 días de un año calendario o fiscal tuvieron un rendimiento de empresa más sólido en sus primeros 3 años. Explican que esa alineación de fecha de inicio con los ciclos de planificación y establecimiento de objetivos ayuda a minimizar la disrupción de la presión del tiempo. O sea, contratar al director cuando empieza el proceso del ciclo, vamos a decir el anual, en México normalmente es el 1 de enero, en Estados Unidos, como les encanta llevar la contra con las parametrizaciones, empiezan el 1 de agosto. ¿Quién sabe qué carajos pasó el 1 de agosto como para que algo así irracional pueda ser contemplado? Pero pues bueno, también miden las distancias en pies
del tamaño del pie de un rey de hace como 500 años, entonces imagínese usted, ¿no? Este efecto positivo fue particularmente fuerte para las mujeres. Las personas afroamericanas o asiáticas, etcétera, directores ejecutivos que venían fuera de la empresa, que no accedieron a niveles superiores, porque, pues obviamente, es gente con ciertos criterios de disrupción respecto a tradiciones ordinarias de una empresa de pura gente blanca y ciertas condiciones históricas de llevar la empresa y demás, ¿no? O sea, es más propenso un líder que viene nuevo a cambios estratégicos que toman tiempo para los empleados que los comprendan y los adopten. Y entonces, ese es el punto. O sea, empezar, si tú piensas hacer una sucesión ordinaria de directivo, es ideal hacerla alineado al inicio de ciclos y no de repente. Claro que de repente puede necesitarse, ¿verdad? Se murió el director o fue despedido o decidió cambiar de trabajo, que es algo que en los reportes recientes también de estos artículos hemos leído hace unos 2 meses sobre una tendencia de muchas renuncias de directivos. Pues bueno, obviamente el tema concatena a pues, cosas que tienen que pasar en el momento, pero el arranque de ciclo es ideal y ese es el punto del hallazgo, ¿no? Los supervisores efectivos pueden tener un impacto positivo duradero en el rendimiento de los empleados y sus trayectorias profesionales, incluso después de que se hayan ido. Un estudio analizó que 200,000 empleados y 30,000 gerentes de una firma multinacional de 2011 a 2021 identificó a los gerentes buenos como aquellos que fueron promovidos rápidamente dentro de la empresa. Se mostró que los empleados que habían trabajado bajo gerentes competentes se movieron a diferentes puestos de trabajo dentro de la misma empresa a un ritmo significativamente más alto que gerentes que no eran tan competentes. 7 años después de que sus gerentes se hubieran ido, estos empleados ganaban en promedio 15% más que colegas que no tuvieron gerentes de alto rendimiento. A nivel empresa, los buenos gerentes ayudaron a generar mayores ganancias al aumentar la productividad individual de los trabajadores con un crecimiento de rendimiento continuo 4 años más, incluso luego de que se fueron. O sea, tenemos la estructura empresarial, tenemos la alta dirección y luego tienes una media dirección, vamos a decir, las gerencias. Y entonces, los gerentes más competentes provocaban que sus empleados fueran tan productivos que aun cuando ese gerente se fuera de la empresa, la presunción no se narra por qué se fue de la empresa, pero la presunción es, pues, fueron a buscar un mejor puesto en otra empresa, pero dejaron tan buen equipo y tan buena tendencia de operación que esos empleados subordinados que en su momento fueron propios de ese gerente tuvieron estas accesibilidades ulteriores a mejor nivel, pues pasados los años, ¿no? Entonces, esto te lleva a que promover liderazgos de gerentes competentes, y si tienes gerentes incompetentes, cómo elevar su competencia, es más redituable, porque no solo van a ser buenos en el momento que trabajen para ti, sino incluso si se van de la empresa. La investigación en 4,782 hoteles de Texas entre el 2001 y 2016 reveló que responder a las reseñas de clientes puede influir en los ingresos. El estudio encontró que las respuestas a reseñas positivas llevaron a un aumento significativo en las calificaciones de TripAdvisor y permitieron a los hoteles cobrar más por habitación. Responder a las reseñas negativas resultó en una disminución tanto de las calificaciones como de ingresos por habitación. La investigación concluye que cada vez que el ratio de respuestas de reseñas positivas con respecto a negativas aumenta en 10 puntos porcentuales, los ingresos mensuales por habitación crecían $164. En contraste, cada vez que el ratio de respuestas de reseñas negativas respecto a positivas aumentaba 10 puntos porcentuales, los ingresos mensuales por habitación caían $36. O sea, el tener la perspectiva propositiva da mucha más ganancia que el tener la perspectiva pesimista, ¿no? Vamos a decir. Los autores recomiendan priorizar a las respuestas a reseñas positivas, ya que amplifican la influencia de la reseña y tiene impacto favorable al rendimiento. O sea, de alguna manera es la respuesta a la reseña. O sea, TripAdvisor te dicen, estuvo muy bien el hotel o estuvo muy mal el hotel. Contestarle al estuvo bien el hotel da pauta para que te vuelvan a contratar y aún pueda subir el precio y eso tenga una repercusión positiva en tu rentabilidad, porque van a seguir quedándose por tener un buen hotel. Contestar la respuesta negativa o pesimista tiende a provocar caída. Entonces, no sé si la respuesta adecuada, y hay que leer el artículo completo, el de investigación, para saber si la respuesta adecuada a las negativas no les hago caso o les ofrezco algo, no sé, hay una cosa que queda en duda, ¿no?
El uso de la IA generativa puede hacer que los empleados se sientan desmotivados cuando luego tienen que trabajar sin ella. En un estudio con 3.562 participantes, los investigadores, incluidos Yukun Liu et al., bueno, el estudio pues, que va concatenando esta investigación completa, encontraron que las personas que usaron ChatGPT en una tarea tuvieron un mejor desempeño. Sin embargo, al pasar a una segunda tarea sin la ayuda de la inteligencia artificial, su motivación intrínseca disminuyó 11% en promedio y su aburrimiento aumentó en 20%. Para mitigar el efecto, los autores sugieren que las empresas enfaticen a empleados las habilidades y perspectivas únicas que aportan a una tarea y por qué sus contribuciones son cruciales para el resultado exitoso. Vamos, no, obviamente hay que leer el artículo académico, pero se me ocurre, hace 100 años mandábamos a los empleados a sus destinos de viajes de trabajo en camión. Y muy poco se usaba el avión, ¿no? Y entonces de repente, pues ya se empezó a usar el avión. Y si después de usar el avión decidiste mandarlos en camión, pues seguramente iba a haber desmotivación, ahí hasta cansancio, ¿no? O hace 50 años usaban la máquina de escribir pues, de martillo y de repente cambiaron a computadoras, ¿no? Que además puedes corregir y mejorar estilo y lo que gustes. Y de repente, por alguna razón, regresan a máquinas de escribir. Pues la gente se va a desmotivar, ¿no? La productividad baja. Bueno, aquí lo que está planteando es, hay ciertas tareas que habrá que analizar, pero si ciertas tareas le das inteligencia artificial y los ayuda a impulsar productividad y luego se la quitas, pues puede haber un problema. El tema es qué tipo de tareas. O sea, no estamos hablando nada más de poner y quitar la herramienta tecnológica para la misma tarea, como en mis ejemplos anteriores, sino para una variedad de tareas. Habrá tareas que se requiere manualidad, habrá tareas que se requiere trabajo exclusivo de ser humano. Habrá tareas que por confidencialidad lo último que quieres es que suban a la inteligencia artificial la información y entonces hay que explicarlo y hay que darle el respaldo correspondiente, creo yo, del incentivo del área organizacional para que no haya esta disparidad de incentivos o de motivación y de aburrimiento cuando usan y no usan inteligencia artificial. Otro tema. En los conflictos laborales, los gerentes tienden a tomar en serio los informes de oídas. Un estudio de 2 millones de informes de mala conducta entre empleados de 2014 a 2017 encontró que los informes de oídas tenían casi el doble de probabilidades de ser fundamentados que los informes de primera mano. Los investigadores sugieren que esto se debe a que los gerentes creen que quienes informan de oídas están motivados por el bien común y no por un interés personal y asumen que ya verificaron la información. Bueno, obviamente hay que ponderar esto sobre cuáles son las oídas de qué temas, ¿verdad? Recordemos que también puede haber el clásico, como el fútbol, soccer, le tendieron la cama, ¿no? Y entonces, pues bueno, hay que tener cuidado con el tema, sobre todo por los aspectos legales, porque además si no hay fundamentación real, pues el problema se puede convertir en un conflicto. Sin embargo, también hay que potenciar el uso de esta herramienta para saber si es algo que es funcional o no en el tiempo. Otro tema más, Eva Buchel y Elisa Solinas, en 16 investigaciones con 7.800 participantes en Estados Unidos, muestran que los gerentes perciben a los empleados que desconocen, que se desconectan después del horario laboral como más productivos, pero menos comprometidos y menos aptos para ser promovidos. El perjuicio se mantiene incluso cuando el empleado era objetivamente mejor en su trabajo o cuando la razón para desconectarse era válida, como cuidar de un familiar enfermo. Los investigadores encuentran que la penalización por ser menos aptos para la promoción disminuía cuando los gerentes tenían que leer una política de la empresa que prohibía correos electrónicos después en los horarios libres, ¿no?, de los empleados. O sea, sabemos del tema de la desconexión, ya está por ley en México incluso. El tema y la pregunta es, ¿qué provoca eso respecto a su compromiso y la aptitud de promoción? La investigación está encontrando algo contradictorio. El sí respetar en Estados Unidos, con estos estudios, el sí respetar el derecho al descanso, el derecho a la desconexión, provoca desmotivación y menor aptitud para promoción, aunque sí hay productividad. Habría que analizar a fondo implicaciones. Bueno, se nos acabó el programa. Pasen excelente. Muchas gracias por su atención. Gracias, Arturo, por tu apoyo. Nos escuchamos mañana en punto de las 4 de la tarde aquí en Solo Negocios Radio. Hasta pronto.
Agradecemos su atención. Nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. a través de Radio Mexicana 1300 AM. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Radio Mexicana, nuestras noticias, presentó.